Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje al cual el Señor me ha ministrado titularle Avanzando en el interés del Señor. Avanzando en el interés del Señor. El que va a tomar nota pueda tomar nota, el que tenga su Biblia, como siempre ustedes me han escuchado mencionar acá, ya bien sea digital o sea física, pero es importante siempre tener esa fluidez con la palabra de Dios en cada uno de los momentos que Él nos permite ser impartido de su palabra y de su mensaje. Bueno, antes de iniciar yo quiero invitarle a que oremos juntos para que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Yo le pido que usted pueda cerrar sus ojos para que tenga esa mayor intimidad con el Señor y que podamos orar juntos y dar gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso en el cual con cada uno de tus hijos, Señor, tú, Padre amado, estás edificando, estás enseñando, estás redarguyendo, corrigiendo, instruyendo en justicia, Señor, preparándonos a cada uno de nosotros conforme a esa medida de fe y a esa medida de gracia que has impartido a nuestras vidas. Hoy estamos en este lugar y queremos llevar todo pensamiento contrario a tu voluntad, todo pensamiento se ha llevado cautivo en obediencia a ti, oh Señor. Todo pensamiento que no edifique, todo pensamiento que traiga afán, todo pensamiento que me quiera incluir a lo temporal, hoy lo llevamos en obediencia a ti. Cada uno de nosotros nos enfocamos y ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que podamos recibir de tu mensaje, de tu palabra, lo que tú has de añadir por gracia hoy en esta mañana, oh Dios. Que podamos comprender tu propósito eterno en cada uno de nosotros. Recibe, oh Señor, toda gloria y toda honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Den una ofrenda de aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que podamos estar entendidos de lo que el Señor quiere es eso, añadirnos cada día más ese entendimiento de su palabra. Entonces, como les estuve mencionando, el mensaje de hoy está titulado Avanzando en el interés del Señor. Y cuando hablamos de avanzar y hablamos de la palabra interés, antes de iniciar lo que es el mensaje en sí, debemos comprender que estas palabras tienen un significado que potencian lo que el Señor quiere hablar hoy. Y es que cuando hablamos de avanzar, hablamos de todo movimiento que es hacia adelante, aquello que representa un progreso, aquello que representa un avance, aquello que no es estático, sino que siempre va tomando y avanzando y tomando territorio. Es decir, es mover, es progresar, es avanzar. Y cuando hablamos de avanzar, tenemos que verlo de la perspectiva como el Señor quiere hacerlo ver en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Es por eso que cuando decimos en este mensaje, avanzando en el interés del Señor, se trata de todos nosotros como hijos de Dios. Se trata de todo el cuerpo de Cristo. Pero en lo particular, cada uno de nosotros ha tenido un desarrollo de ese avance. Y ahora la palabra interés, cuando hablamos de interés, hablamos por supuesto de aquello que nos vincula a algo que nos importa, aquello que está entre nosotros, pero que nos vincula a algo que realmente nos interesa, realmente apreciamos, realmente valoramos, y que nuestros sentidos, de alguna forma u otra, están enfocados en eso, a lo cual le estamos prestando un interés. Entonces, avanzando en el interés del Señor, es lo que vamos a estar tratando hoy en este mensaje. Y le pido en el Espíritu, hermano, que se enfoque y pueda tener el mayor entendimiento. Y sé que el Señor lo va a hacer porque es su gracia, es su favor, es su misericordia, y a esos niveles de avance es a lo que el Señor nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros, y más acá en nuestra congregación local. Al nivel de poder comprender cada día más
lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, con el entendimiento correcto y apercibido de lo que hay que ver por el Espíritu en el futuro y del interés que debemos tener en ello. Amén. Bueno, hermanos, fíjense, cuando hablamos de lo que nos relaciona con el avance en el interés del Señor, teniendo en cuenta, debemos preguntarnos y comprender cuál ha sido el interés del Señor desde el diseño original. Recordemos siempre que desde el diseño original procede todo, y para la gloria de nuestro Señor, en nuestra congregación el Señor ha añadido mucha madurez, mucha sabiduría, inteligencia espiritual, y eso es una gracia que debemos dar gloria a nuestro Señor por eso, y entendidos de que el Señor nos muestra todo desde el principio, desde el diseño original que Él creó para todos y cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de ese diseño original podemos ver, y vamos a estar mencionando acá, cuál ha sido el interés realmente de Dios desde la creación. ¿Cuál ha sido ese interés? Y yo le voy a invitar a que usted pueda ir a Génesis capítulo 1, por eso le menciono lo de las Biblias, ya bien sea en digital o en físico, porque estamos siempre compartiendo la palabra, el pan de vida que es Cristo en nosotros y su palabra que nos alimenta. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo por acá. Y dice la palabra de Dios así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora bien, ahí mismo en Génesis, en el mismo capítulo 1, vamos al versículo 26 al 28, y veamos el interés de Dios cuando creó al hombre. Vimos ahorita, y lo voy a estar explicando un poco más adelante, el interés de Dios a nivel de toda la creación, en los primeros versículos que estuvimos leyendo. Ahora veamos el interés de Dios cuando creó al hombre. Y dice así, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Diga conmigo: a imagen de Dios lo creó. Repita conmigo: a imagen de Dios lo creó. Lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Podemos ver en este primer capítulo del Génesis, en el diseño original, cómo el Señor hace primero la creación. En el primer versículo tenemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese primer versículo ya el Señor está mostrando ese interés en dar, en crear. Y en ese solo versículo abarca X cantidad, la creación completa. Pero en los versículos subsiguientes podemos ver palabras como: la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que en estos versículos podemos observar varias formas en las que Dios muestra su interés por lo creado en Él. Y es lo que tiene que ver con la creación,
lo que estaba desordenado, Él lo ordena. Él lo ordena, Él lo muestra en ese versículo. Creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el segundo versículo nos muestra, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero también nos dice, en el versículo, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de la tierra. Y quiere decir que hay movimiento del Señor, hay obrar de Dios, hay poder de Dios presente en la creación, ordenando las cosas. Ordenando. Y más adelante, también tenemos palabras ahí en estos primeros versículos, donde el Señor nos muestra, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. También nos muestra la palabra separar. ¿Separó la luz de qué? De las tinieblas. Separó la luz de las tinieblas. Y cuando hablamos de esa luz, de esa formación, literalmente habla de toda la creación. Pero la luz, entendida bíblicamente, es entendimiento, es conocimiento. Y las tinieblas es oscuridad, es ignorancia, es falta de conocimiento. Nos muestra que ya Él separa desde la creación el bien y el mal. Y en esa separación, Él nos muestra y nos va señalando, nos va mostrando por las Escrituras su interés por toda su creación. Luego, en el versículo 26 y 28, ya lo leímos, entra en la formación y la creación del hombre. Y en esa formación del hombre, también Él muestra su interés, Él muestra su voluntad. Lo creó a su imagen. A su imagen. Nos creó a su imagen. Para delegarnos el señorear todo lo que en los versículos anteriores Él había creado. Para que el ser humano se enseñoreara de eso, gobernara sobre eso, pero bajo el gobierno de Dios. Bajo la dirección de Dios, que administrara todo lo creado bajo la obediencia a Dios. Entonces, cuando podemos observar el interés del Señor desde el Génesis y encontramos cómo se manifiesta ese interés en dar, en crear, en amar, en ordenar, en separar lo que es la luz de las tinieblas, en crear al hombre, en dejarle la administración de lo creado para que el hombre lo enseñoreara. También les dice, fructificaos y multiplicaos. ¿Y qué iba a fructificar y multiplicar el hombre? La imagen de Dios. Iba a manifestar su gloria en una naturaleza correcta, en la naturaleza divina, no en la naturaleza caída. ¿Pero por qué le hablo de todo esto, hermano? Porque siempre debemos tener en cuenta que el interés de Dios siempre ha sido bendecir, siempre ha sido añadir, siempre ha sido gobernar al hombre. Y conforme a su imagen. Para que el hombre se encargue de representarlo en la tierra. De enseñorearse de todo en la tierra. Cuando este interés de Dios, lamentablemente, por lo que todos conocemos, fue distorsionado por la desobediencia que también conocemos los que estamos acá y aquellos que, si alguno nos está visitando, de verdad le doy gracias al Señor por sus vidas, aquellas personas que están por primera vez, créanlo, y me lo mueve el Espíritu Santo a decirle, no es por una casualidad, es por propósito eterno de Dios en usted, para que usted pueda recibir de ese amor de Dios y del mensaje de su palabra. Si hay alguien que nos esté visitando por primera vez hoy, que pueda estar entendido del favor de Dios para su vida, de la gracia de Dios para su vida. Y hago ese paréntesis porque el Señor me lo ministró así. Entonces, cuando el Señor, lamentándolo mucho, tuvo ese acto de desobediencia por parte de Adán y Eva, el ser humano entró en una naturaleza caída que ya conocemos, que vino a ser restituida también por el interés de Dios en restituir su diseño original. Ahora, ¿cómo se manifestó el interés del Señor por toda su creación? Ahí nos vamos al libro de Juan, capítulo
1, del versículo 1 al 5. Que me pueda acompañar. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5. Repito, ¿cómo se manifestó el interés del Señor por toda su creación? Para retomar ese diseño original que por la desobediencia del hombre fue transformado en algo que no era lo que Dios había diseñado. Y dice la palabra de Dios así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Será que hay algo similar a lo que estuvimos leyendo anteriormente en el diseño original en el Génesis? Vemos la palabra luz, vemos la palabra que esa luz, las tinieblas no prevalecerán sobre ella. También vemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Verbo fue hecho carne. Todo fue creado y hecho por Él. Sin Él nada fue hecho. Podemos ver cómo esa gracia de Dios manifestaba su interés en restituir ese diseño, en retomar lo que Él había creado con la perfección como Él lo había creado. Y lo vemos en las Escrituras, en Juan capítulo 1 al 5. Y es importante esta última parte del versículo donde nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Diga conmigo: no prevalecieron contra ella. Está en el Génesis, está también acá en el Nuevo Testamento, pero ahora lo tenemos por medio de la vida de Cristo, por medio de la persona del Hijo encarnado, el Verbo hecho carne, haciendo ver el interés del Padre por restaurarlo todo, despojándose de todo, para Él asumir en nosotros toda la reforma de su diseño original. Ahora, en Juan, en este mismo primer capítulo, del versículo 14 al 18, le voy a leer lo siguiente. Aquí seguimos viendo cómo este interés de Dios por restituir todo se sigue manifestando en las Escrituras. Y nos dice así: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo: lleno de gracia y de verdad. Repítalo con el amor que el Señor ha colocado en usted: lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo. ¿Usted está escuchando esto, hermano? De su plenitud tomamos todo. De su plenitud tomamos todo. No es la plenitud del hombre, de la plenitud del unigénito de Dios. De su plenitud tomamos todos. Ok. Y dice así la palabra: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Y por esa plenitud en la cual el Señor nos entregó, esa gracia sobre gracia, y luego nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces podemos ver
cómo Él se hace carne para dar a conocer al Padre, para que por medio de Él nosotros y la impartición de su Espíritu en nosotros nos permitiera conocer al Padre, nos permitiera comprender la sabiduría del Padre, nos permitiera por medio de su conocimiento en nosotros comprender todo lo creado y comprender el interés de Dios, comprender cuál realmente es el interés del Señor en lo creado, en el hombre, en sus hijos y en el tiempo del cual el Señor ha dispensado a nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo entender qué somos en cuanto a lo que el Señor se ha interesado en cada uno de nosotros? Como hijos en lo individual, como congregación local y como cuerpo de Cristo, como Cristo corporativo. ¿Cómo podemos comprender eso? Primeramente, por medio de nuestra identidad. Primeramente, por medio de esa identidad que nos da Él, al ser impartidos por su Espíritu, quien nos revela quiénes somos en Cristo. Yo le voy a invitar a que podamos ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y el Señor nos va a mostrar por las Escrituras qué somos y cómo su interés por la creación y por nosotros es manifestado a través de su palabra, a través de lo que Él nos dejó para poder ser guiados por su Espíritu y alimentados por su Espíritu y seguir avanzando en el interés de Dios. Y leemos, y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. ¿Cuánto podemos decir amén? ¿Cuánto podemos dar un aplauso al Señor por este maravilloso regalo de su palabra y de su escritura, haciéndonos entender su interés por toda la creación? Y si leemos acá en estas últimas oraciones, fíjense lo que dice: el cual se había propuesto en sí mismo, propósito, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sonará algo parecido también al diseño original y al Génesis? Se percibe en el Espíritu como el Señor ya también en las Escrituras, en Efesios, nos muestra lo que en el diseño original, ese interés de Dios por que ahora en Cristo
sean reunidas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y las que están en la tierra. Ahora bien, hermanos, para que ese interés de Dios de reunir todo, absolutamente todo en Cristo, pueda fluir en cada uno de nosotros, Él tuvo que entregarse a sí mismo. Tuvo que consumar en la cruz lo que el hombre no podía hacer. Tuvo que interesarse Él mismo y en la persona del Hijo despojarse de su majestad, despojarse de su gloria y habitar entre nosotros para venirnos a predicar el Evangelio del Reino, para poder enseñarnos lo que ese conocimiento de Dios quería dejar acá a los hombres, para que posteriormente, por medio de su victoria en la cruz, impartirse en cada uno de nosotros y poder Él, a través de su palabra, iniciar el reunir en Cristo todas las cosas. Ahora, usted y yo formamos parte de esa reunión que Cristo ha venido haciendo desde la cruz. Usted, hijo de Dios, hija de Dios, embajador del reino de los cielos aquí en la tierra, usted forma parte de esa reunión de Cristo. Usted forma parte de lo que el Cristo está reuniendo en Él y para Él, para restituir todo. Usted forma parte del interés de Dios y debe estar entendido que por medio de las Escrituras el Señor le hace ver lo que somos, nos hace ver a todos lo que somos en Cristo y el interés de Dios para cumplir su propósito eterno con la transformación y la reforma y volver al diseño original, a esa naturaleza divina que Él nos dio al principio, que hoy está impartida en nosotros, que hoy está en un aumento en nosotros y que cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando el Señor en el plano temporal nos permitió confesarle como Señor y Salvador, se impartió el Espíritu Santo, comenzó a transformar nuestra vida, comenzó a transformar y a deshacer esa naturaleza caída y comenzó a perfeccionarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos siendo perfeccionados por el Señor? ¿Cuántos sabemos de lo que la palabra nos dice en Efesios, que fue por gracia, que fue por medio de la fe en Jesucristo, que fuimos predestinados por Dios? Estamos hoy aquí con un entendimiento correcto de que el interés de Dios es por toda su creación, pero tenemos un nivel mayor de gracia, porque cuando Él nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y hoy el Hijo en nosotros es esa imagen, esa semejanza que debemos manifestar nosotros, que debemos entender por el Espíritu, que debemos comprender, pero entendiendo el interés de Él y no el interés nuestro. Porque es ahí donde el mensaje nos quiere llegar a profundizar, y es donde yo aquí, en el tiempo que el Señor me permitió ser ministrado por Él y en lo que estamos haciendo para poder seguir creciendo en el Señor, le pido que podamos comprender esto, porque cuando el Señor se impartió en nuestra vida, y lo estoy hablando desde el principio, es para restituir toda la creación, todas las cosas. Estamos incluidos nosotros, pero no somos la prioridad nosotros. Es su interés la prioridad, es su propósito eterno la prioridad, es su gloria la prioridad, es su diseño original la prioridad, es lo que ha hablado la prioridad. Y esto no es para que nos sintamos mal, por supuesto que no, porque el Señor nos ama, nos amó con amor y nos ama con amor eterno. A tal punto que lo conocemos, muy famoso el versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Vida eterna. Esa vida eterna hoy está en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es Cristo reuniendo toda la creación, los cielos y la tierra, para retomar su diseño. Entonces, cuando nosotros podemos entender que prevalece el interés de Dios sobre nuestros intereses personales, el Señor nos va añadiendo un mayor nivel de entendimiento.
Porque esa sabiduría Dios la está impartiendo primeramente por la vida de Cristo que está en nosotros para poder comprenderla. Porque sin el Espíritu impartido, el ser humano no puede comprender esa sabiduría e inteligencia espiritual que nos quiere llevar a un avance en el interés de Dios, para que juntos podamos avanzar en lo que a Dios le interesa, dejando al lado lo que nos interesa a nosotros mismos. Suena fuerte, suena difícil, pero hay realidades que el Señor por su palabra nos hace ver y nos confronta. Porque de los que estamos acá, el Señor nos permitió conocerle. Pero hoy, hermanos, la iglesia de Jesucristo de forma corporativa, nuestros hermanos de la fe, muchos de forma general, creen todavía que el interés de Dios fue únicamente darle placer al hombre, cuando el hombre forma parte de la creación de Dios para administrar lo que Dios le permitió administrar, para gestionar lo que el Señor le permitió gestionar. Pero cuando nosotros como hijos de Dios no entendemos que el interés de Dios debe estar primero que el interés nuestro, por más difícil que nos parezca, por más complicado que parezca, hemos creído que el Señor nos amó para darnos únicamente placer a nosotros nada más, para complacer nuestros anhelos nada más, para obtener lo que esperamos de Él nada más, cuando no hemos puesto los ojos en su interés, en lo que es su propósito eterno y cuál es nuestra asignación en ese propósito eterno. Porque Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Él nos dio una nueva identidad en Cristo, porque nos hizo unas nuevas criaturas en Cristo. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para el interés de Dios, no para el interés nuestro? Porque cuando nosotros como hijos de Dios hacemos las cosas, creemos que las estamos haciendo para el Señor, pero en lo más profundo de nuestro corazón está el interés nuestro por encima de lo que realmente Dios quiere hacer para las cosas eternas. Nosotros nos estamos quedando en lo temporal, hermano. Nos estamos quedando en lo terrenal, nos estamos quedando en lo que vemos. Porque ciertamente podemos estar participando en lo que es la congregación local y en lo que el Señor nos ha querido ministrar. Y debemos hacerlo porque es su Espíritu el que nos está guiando. Pero hoy esta palabra nos quiere llevar a otro nivel de entendimiento en cuanto a poder entender el interés de Dios y el avance que tenemos que tener nosotros como Cristo corporativo, como iglesia de Jesucristo, en ese interés de Dios, en todas las cosas que Él ha preparado de la eternidad, que han de manifestarse acá en la tierra, para que nosotros podamos gestionar esa vida de Cristo conforme a su voluntad, conforme a lo que está en la palabra, conforme a lo que Él ya nos ha enseñado y sobre todo conforme a ese diseño original que es el poder gobernar nuestras vidas plenamente, que su señorío sea manifestado en nosotros. El interés de Dios para con cada uno de sus hijos es que podamos nosotros comprender que su señorío debe ser pleno en nuestras vidas. Pleno, incondicional. Primero deben ser sus intereses, luego los míos. Primero deben ser los intereses de Dios y luego los intereses que pueda tener yo con las cosas temporales. Ahora yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros, y esa pregunta se la hace el Señor, no realmente el pastor Carlos, sino a los que el Señor ministra, ¿cuántos de nosotros realmente nos hemos enfocado en lo que a Dios le interesa, más de lo que nos interesa en nuestras propias vidas? En el Espíritu, no me lo responda a mí, respóndaselo al Espíritu Santo que está en usted, a la vida de Cristo que está en usted, en el nivel de aumento que Cristo ha colocado en usted. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido ese interés de Dios en poder ser gobernados por Él realmente, en poder comprender que su voluntad prevalece sobre nuestra voluntad, y que su voluntad, que Él nos las enseña por medio de su palabra, por medio del lugar donde estamos comiendo el pan y el alimento en el Espíritu, estamos creciendo en Cristo, para poder comprender su interés
y su voluntad para cada una de nuestras vidas y la vida de nuestra familia y la vida de nuestro entorno y lo que nosotros hacemos a diario. Lo que hacen los hombres y mujeres, hijos de Dios que se encuentran acá, jóvenes y niños, en cualquier lugar donde el Señor les permite estar. ¿Está prevaleciendo el interés de Dios? ¿Está prevaleciendo realmente, hago algo porque eso va enfocado en el interés de Dios o porque realmente eso me favorece más a mí? ¿O porque realmente eso me añade más a mí en lo que yo quiero? ¿Cuánto he menguado? ¿Cuánto he dejado de buscar cosas que me interesen a mí por las cosas que le interesan a Dios? Medítelo usted en el Espíritu. Medítelo con el Señor que está en usted. Medítelo porque es Él quien le hace la pregunta. ¿En cuántas oportunidades el Señor ha hablado a nuestras vidas? ¿En cuántas oportunidades el Señor ha redargüido por su palabra, por un mensaje en nuestra congregación local, por un mensaje de Dios en el momento que tenemos intimidad con Él, cuando leemos las Escrituras y nos ha dicho, esto no forma parte de mi interés? ¿Quieres hacer esto? Pero no forma parte de lo que me interesa a mí para tu vida. ¿No lo has hablado o no lo has hablado el Señor? A mí me lo ha hablado. Nos lo ha hablado a todos. Porque cada uno según el nivel de sabiduría, inteligencia espiritual y la medida de Cristo que podamos tener, el Señor a todos nos ha hablado. Nos ha instruido. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que a todos y cada uno de nosotros, el Señor nos ha hablado sobre lo que a Él le interesa. Pero, y ese pero que nos falta, en esa lucha que está, como lo dice la palabra, que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a lo que es la carne. En esa lucha del espíritu para poder gobernar el alma del hombre que está siendo derribada por el espíritu, amén, que está siendo transformada y que está siendo gobernada por el espíritu en nosotros, se niega por las emociones, por todo aquello que forma parte de la voluntad, no de Dios, sino del hombre. Y la voluntad del hombre no va a ir conforme al interés de Dios. La voluntad del hombre nunca va a ir alineada al interés de Dios. Ahora el Señor nos pregunta a todos nosotros, ¿cuánto de tu voluntad está aún en ti? ¿Cuánto de tu voluntad está aún permaneciendo? Porque el Señor quiere derribar todo argumento que vaya en contra de su voluntad. ¿Y cuánto de la voluntad de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros? ¿Cuánto del interés eterno de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros con el entendimiento que Él nos ha dado? Porque en las circunstancias de la vida, con todo lo que hemos aprendido, las cosas eternas, los frutos del Espíritu, la templanza, la bondad, la generosidad, la benevolencia, la mansedumbre, forman parte de ese gobierno, de ese señorío que el Señor quiere en nosotros. Y la naturaleza caída, que manifiesta únicamente obras de la carne, como lo sabemos en el libro de Gálatas, contiendas, disensiones, discusiones, celos, ira, enojo, están siendo derribados por el Espíritu. Pero en la medida en que nosotros entendemos que el interés de Dios es manifestar en nosotros la vida de Cristo por medio de los frutos del Espíritu, de su Espíritu en nosotros, y nosotros podamos ser obedientes a ese señorío. Cuando somos obedientes al señorío de Dios, a su interés en poder hacer su voluntad, el Señor nos fortalece, nos proporciona un mayor nivel de entendimiento y de su conocimiento para que en Él, en Cristo, podamos seguir reuniendo primeramente en nosotros su vida y que esa vida sea fluida para que nuestro entorno también sea impartido de la vida del Espíritu, pero impartido por el interés de Dios en seguir reuniendo todas las cosas en Cristo. El interés de Dios en reunir toda la creación y reconciliar en lo que pasó en la cruz. Pero en esa cruz nos encontramos todos por la voluntad de Dios, porque fuimos predestinados. Pero el Señor te dice hoy, iglesia, hoy, hijo de Dios, hija de Dios,
debe prevalecer mi interés en el propósito eterno de lo que ya te he revelado sobre lo que tú quieres en el alma. Porque el alma nos lleva a distraernos a los afanes de este mundo y nos distrae del propósito eterno de Dios. Nos hace desviar la vista de quien realmente habita en nosotros, de quien realmente se impartió en nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para que por medio de Él pudiéramos ver la restitución de la gloria y la manifestación de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios hoy está en ti, está en mí, esperando ser manifestada al cuanto tú decidas ser obediente al señorío y volver al diseño original en que puedas ser gobernado por aquel que te creó. Y el ser gobernado por aquel que nos creó cuesta, por lo que estoy mencionando, porque el alma y las emociones quieren negarse a hacer la voluntad del Padre. No podemos ver nosotros como iglesia de Jesucristo, nosotros como hermanos en la fe, tantas cosas que están pasando en nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo donde estamos, en los lugares que conocemos, toda la maldad que se observa, todo aquello que ya Dios nos reveló que no es correcto, que no es conforme a la voluntad de Dios, que no es el interés de Dios para reunir todas las cosas en Cristo, sino que van siempre propensas a la maldad. ¿Cuánta maldad no vemos nosotros a diario, hermano? En las redes, en los lugares que tal vez frecuentamos. ¿Cuánta maldad no vemos por medio de toda esta tecnología que conocemos? Y aún esa maldad, y aún esa ausencia de Dios, que la palabra mal significa eso, ausencia de Dios, está presente y acecha nuestras vidas. Y el Señor nos pregunta, esa tal vez vinculación que hemos tenido todos en algún momento con estas cosas que no agradan a Dios, pero que aún de alguna manera no hemos dejado de hacer, y solo el Señor sabe en cada uno de nosotros cuánto nos ha costado tal vez dejar de hacer aquello que en algún momento en la naturaleza caída nos interesó, y que hoy el Señor te dice, debe prevalecer lo que me interesa a mí para que pueda yo avanzar en ti. Y no lo que te interesa a ti en tu naturaleza caída. En lo que yo estoy derribando, debe prevalecer mi interés. ¿Por qué menciono esto? Porque aún los hijos de Dios, hermano, están en una lucha por cosas temporales que no han podido dejar. Y usted sabe a lo que me refiero. Usted sabe de lo que estoy hablando. Cosas que son temporales, que ya Dios ha hablado en su vida que debe dejarla, porque no forman parte del interés de Dios, pero que usted no ha decidido ser gobernado por Dios. Porque cuando el Señor se lo habla por la palabra, cuando el Señor se lo habla por medio del mensaje, de la impartición, cuando el Señor se lo habla por medio de nuestras autoridades apostólicas, ministeriales, por las diferentes gracias ministeriales que el Señor tiene en la tierra para que nosotros como un cuerpo seamos edificados, cuando el Señor nos habla y nos hace llevar el mensaje, nos está realmente intentando gobernar. Está diciéndonos, tú me aceptaste como tu Señor y Salvador. Déjame que gobierne tu vida. Deja que mi espíritu gobierne tu alma. Deja que mi espíritu se glorifique y que prevalezca mi interés sobre tus intereses. Porque en la manera en que podemos avanzar en el interés de Dios es en la manera en que obedecemos su palabra, que obedecemos su voluntad, que ponemos los ojos en el interés eterno de Él, en el propósito eterno de Él. Si no lo hacemos de esa manera, iglesia, seguiremos desacelerando el avance de la asignación que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una asignación desde la eternidad para poder manifestar ese Cristo corporativo. Por eso es que la palabra lo dice, hasta que todos lleguemos. ¿Y a qué vamos a llegar? A la unidad de la fe. Y esa unidad de la fe es una unidad corporativa, pero debe empezar
en cada uno de nosotros. Por eso el Señor se impartió en cada uno. Si no, no lo hubiese hecho de esa manera. Él necesitaba poder dar órdenes, gobernar tu vida desde adentro, mostrarse en ti lo que a Él le interesa. La generosidad, el amor, la benevolencia, el poder comprender su naturaleza en nosotros, el poder comprender de que hay muchas cosas que no nos gusta tal vez hacer, pero no se trata del sentimiento ni de que nos guste, se trata de una obediencia a un señorío gubernamental que es por el Espíritu, a un señorío gubernamental eterno que hoy está en cada uno de nosotros diciéndonos: déjate gobernar como está en el diseño original, déjate gobernar por mí para que puedas comprender con el entendimiento correcto lo que quiero transformar en tu vida, déjate gobernar por mí para que puedas añadir aquello que aún no has visto, pero porque aún no te has dejado enseñar y gobernar. Porque aún no he sido tu Señor en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántas áreas de nuestra vida hemos dejado y hemos querido ocultarle al Señor? ¿Cuántas? Usted las sabe, no me las tiene que decir a mí, porque el Señor las conoce en su corazón. ¿Cuántas áreas de su vida el Señor le ha hablado y le ha mostrado un interés eterno, pero que usted no ha soltado? Y como no la ha soltado, el Señor ve, por supuesto. ¿Qué te interesa más, hijo mío? ¿Eso que no puedes soltar o lo que yo te estoy planteando desde el Espíritu? Ese interés eterno, ese interés de ese propósito eterno de Dios, de que prevalece el interés de Dios en usted y que usted hoy mengua a sus intereses y prevalece el interés eterno de Dios para que usted pueda avanzar en la vida de Cristo que hoy le habita y usted pueda tomar de esa plenitud, como lo dice la palabra en Juan: de su plenitud tomamos todo. De su plenitud tomamos todo, y esa plenitud tiene que ver con todo ese amor impartido. Derrame ese amor de Dios que está en usted. Fluya en gracia, fluya en abundante gracia, porque Él quiere multiplicar. El interés es multiplicar su gloria, manifestar su gloria. No desacelere lo que el Señor ya ha acelerado en la eternidad. No sea partícipe de lo que la falta de conocimiento ha querido hacer al cuerpo de Cristo, sino que avancemos juntos, avancemos con el entendimiento correcto, avancemos apercibidos en el Espíritu, avancemos con la sabiduría e inteligencia espiritual que Él nos dio, avancemos entendidos de la gloria de Cristo en nosotros, avancemos con toda esa fe que Él colocó, avancemos aumentando cada día más en su vida, y veremos que el interés de Dios prevalecerá en nosotros y se hará más fácil todo aquello que aún perturba, todo aquello que aún nos hace tropezar, todo aquello que aún no podemos tal vez comprender. Deje que el Señor gobierne su vida. Amén. Yo le invito a que usted se coloque sobre sus pies.